Bueno, el grupo está conformado por María Fernanda Chinchilla, Tatiana Ortiz, Daniel Castañeda y Pablo Restrepo, y hablaremos de la regresión ElasticNet, la cual suena muy compleja, pero en realidad es muy sencilla de implementar. Para hablar de la regresión ElasticNet, lo primero y más importante es que esta regresión se basa de dos factores primordiales. Primero es de la regresión lazo, la cual elimina las variables que no son importantes o que no son tan indispensables para el modelo que estamos implementando. Es muy importante destacar que el lambda de esta regresión lazo es la penalización para eliminar las variables. También la ElasticNet se compone de la regresión right o regresión de cresta. En este tipo de variables no se eliminan las que no son tan indispensables. Lo que se hacen son reducirse para disminuir el número. En este caso, de igual forma, el lambda es la característica de el parámetro de penalización de esta regresión. Bueno, y si tenemos a la regresión lazo y la regresión Rife o rígida, ¿por qué utilizamos la ElasticNet? Es muy sencillo. Cuando tenemos modelos que utilizan demasiadas variables, estamos hablando de millones de variables, resulta muy complejo elegir cuál de ellas es la más importante para el modelo que estamos utilizando. Es por esta razón que ElasticNet combina lo mejor de ambos mundos, permitiendo de esta forma seleccionar aquellas que sí son importantes para el modelo que estamos haciendo. Bueno, la regresión ElasticNet inicia con los mínimos cuadrados ordinarios, que es una técnica que sirve para encontrar los coeficientes de regresión, que en el caso de la ElasticNet combina la penalización de lazo con el método de reducción de la regresión cresta. Esto permite que la regresión ElasticNet combine los puntos fuertes de cada uno de estos dos tipos de regresiones, como lo podemos ver en la fórmula que está en la diapositiva. Y esto se debe a que pues, se agrega un término de norma L2 y un término de norma L1 a la función. Cada una de estas regresiones tiene sus propias lambdas, las cuales son constantes fijas no negativas de la penalización. Generalmente se utiliza el método de validación cruzada entre las lambdas para encontrar las variables útiles del modelo. Este proceso de cruce se realiza hasta el momento en que las lambdas sean iguales a 0. Entonces se obtienen los parámetros iniciales de los mínimos cuadrados. Si lambda 1 es mayor a 0 y lambda 2 es igual a 0, entonces se obtiene la regresión lazo, mientras que en el caso contrario, pues se obtiene la regresión cresta. Y en el caso en que ambas sean mayores a 0, entonces se obtiene una regresión híbrida entre estas dos. También suele considerarse un nuevo parámetro denominado alfa, el cual es igual a lambda 2 sobre lambda 1 más lambda 2. Si alfa es igual a 0, se estaría utilizando la regresión cresta, mientras que si alfa es igual a 1, se utiliza la regresión lazo. Y si alfa se encuentra entre 0 y 1, pues se estaría hablando de un modelo de ElasticNet. La ElasticNet es una forma interesante de abordar pues, una situación cuando existe una correlación entre los parámetros. Esto sucede porque la regresión lazo tiende a elegir uno de los términos de correlación y eliminar los otros, mientras que la regresión cresta tiende a reducir los parámetros de las variables correlacionadas. Además, ElasticNet aborda varias deficiencias de lazo, como cuando el número de variables independientes es mayor al tamaño de la muestra, ya que el lazo puede seleccionar solo n variables y tiende a seleccionar solo una variable de un conjunto de variables altamente correlacionadas. En resumen, como la regresión ElasticNet combina la penalización del lazo con la penalización de la regresión cresta, pues saca lo mejor de los dos mundos y permite hacer un mejor trabajo al tratar con los parámetros correlacionados. El artículo científico que se seleccionó para realizar este video se titula como Predicción de la calidad de las características internas de un huevo usando métodos de regresión como la regresión cresta, lazo y ElasticNet de los autores Mehmet y Suna Cole. Bueno, ahora se hablará sobre el problema planteado según el artículo seleccionado. La industria de producción de huevos tiene un valor económico significativo, además de ser una fuente notable de empleo, por lo cual es de gran importancia en el desarrollo de las economías de los países y en la satisfacción de las necesidades nutricionales de las personas en todo el mundo.
La determinación de la calidad del huevo es un requisito tanto para los huevos comestibles como para la producción de huevos para incubar. Por lo anterior, el artículo científico tiene como finalidad determinar las características de calidad interna de los huevos utilizando las características externas de calidad de los huevos, donde las características de calidad interna fueron el peso de la yema de huevo y el peso de la albúmina, y las características de calidad externa seleccionadas fueron el ancho del huevo, la longitud del huevo, el peso del huevo y el índice de forma y el peso de la cáscara. Se usaron un total de 117 codornices que fueron criadas en la universidad donde se hizo el estudio. Todas las codornices fueron alimentadas con una dieta base en donde su 17,8% del contenido calórico pertenecía a proteínas completas y el 3,5% de calcio. Los huevos fueron recolectados con una edad de 8 semanas y las medidas fueron tomadas en ese mismo tiempo recolecta en el laboratorio. En cuanto a las características del modelo, se aplicó un método ordinario de mínimos cuadrados a los datos y se empleó el método de regularización de ElasticNet para eliminar la multicolinealidad de los datos causada por la alta correlación entre variables independientes. En la tabla que se muestra podemos observar las variables que se utilizaron. Entonces, la EWI hace referencia al ancho del huevo, el ELE longitud del huevo, EWT peso del huevo, SI índice de la forma del huevo, ESWT peso de la cáscara, VIF factor de inflación de la varianza y TV valor de tolerancia. Bueno, en cuanto a los resultados, aquí tenemos la tabla número 4. Entonces, en comparación de los coeficientes y los errores estándares entre el peso de la yema del huevo y el peso de la albumina del huevo, se compara acá por métodos de regresión lineal. OLS, Ridge Regression, que es la misma regresión de cresta, lazo y la ElasticNet. Entonces, estos resultados de los análisis de correlación mostraron que se obtuvieron correlaciones altas y significativas entre las variables predictorias. También se puede ver que los errores estándares en la cresta para el peso de la yema del huevo y para el peso de la albumina del huevo muestran una disminución significativa a excepción del peso y el peso de la cáscara del huevo. Cuando se evalúan los resultados de lazo y ElasticNet, se ve que en los coeficientes del ancho del huevo, el índice de la forma y el peso de la cáscara del huevo se reducen a 0 para el peso de la yema del huevo. Y los coeficientes de su ancho, su longitud y su índice de forma del huevo se reducen a 0 para el peso de la albumina del huevo. Se concluye que las técnicas de lazo y ElasticNet se pueden utilizar para desarrollar mejores y modelos más precisos para la predicción de las características internas de la calidad del huevo utilizando sus características externas. Estas técnicas permiten la selección de suficientes variables para obtener métodos fácilmente interpretables por los investigadores.